Estimados amigos del Perú y el mundo, muy buenas noches. Como siempre, con ustedes, para llevarles un programa más de las obras viales y el arbitraje, programa producido por RTV CIP Lima, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Ya tenemos un buen tiempo presentándoles entrevistas muy importantes. Tenemos permanentes consultas de las entrevistas, así como también comentarios, así que por favor síganos escribiendo, que la participación de ustedes es muy importante. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante y más que todo yo diría delicado, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la vida, la salud, inclusive de las personas, y son cuestiones bastante delicadas, insisto en este término, ya que estamos hablando inclusive de la posibilidad, digamos, de las pérdidas de vidas humanas. Y para eso, y que lógicamente tiene mucho que ver con nuestro programa que vienen a ser las carreteras. Para eso, qué mejor, hoy día tengo como invitado especial al doctor en Derecho Luis Quispe Candia, quien es también consultor en seguridad vial y ya un personaje muy conocido a nivel internacional, especialista en este tipo de temas de tránsito o de tráfico también, como podemos decir. Él es presidente de la ONG Luz Ámbar, ¿no? Lo habrán visto posiblemente en los diferentes comentarios y entrevistas en la televisión, de las opiniones que él da respecto a los accidentes de tránsito y en general a la seguridad vial. Así que en primera instancia yo dejo con ustedes a nuestro invitado, el doctor Luis Quispe, para que pueda saludar, doctor Lucho. Acá más o menos nos están viendo unos 150,000 ingenieros peruanos y también del extranjero, así que mi agradecimiento muy especial por su presencia en nuestro canal, y le dejo pues las cámaras para que usted pueda saludar a nuestros Muchas gracias. Gracias, ingeniero Guamán, por la invitación, y evidentemente mi cordial saludo a todos los ingenieros del Perú y los ingenieros del mundo que tienen una tarea tan importante en el país, en particular quienes están a cargo de la red vial, de la construcción, del diseño de la red vial nacional y también urbana. Creo que esta reunión del día de hoy esperamos que sea útil para todos. Gracias. Y que nos convoque a una reflexión fundamentalmente para entender el problema del tránsito y transporte. Qué bueno, mi estimado doctor. Más bien, si me permite unos segunditos para hacer un pequeño corte y continuamos. Con permiso, amigos. Bien, mis amigos, continuamos con este importante programa donde tenemos como invitado pues muy especial al doctor Luis Quispe Candia. El tema que trataremos hoy día es análisis de la problemática en el tránsito y el transporte. Quisiera empezar, doctor, con una estadística, yo diría un poco tan escalofriante, pero que sin embargo nos está haciendo poco de costumbre, donde dice, por ejemplo, respecto a un informe de seguridad vial en que usted también ha intervenido: los accidentes de carreteras son cada vez más frecuentes en nuestro país. El año pasado murieron 555 personas por accidentes de tráfico y otras 3.913 personas quedaron heridas. Este año se prevé que esta cifra aumente ligeramente. Ojalá Dios quiera que no sea así, y para eso hoy día justamente vamos a conversar con el doctor Quispe. Doctor Quispe, un poco para ponernos en contexto, digamos, de lo que queremos conversar hoy día, ¿nos puede explicar de una manera general, digamos, el sistema ¿no?, del problema del tráfico, del tránsito, y que deviene lógicamente en el tema de los accidentes, como un poco para ubicarnos y luego entramos a la parte específica? El problema del tránsito y transporte en nuestro país tiene muchas aristas. En los últimos 50 años ha crecido la población y hay un crecimiento natural, y a la vez se da un fenómeno de la emigración del campo a la ciudad. Esta emigración, en principio, en busca de la mejora económica, que nuestros compatriotas que están en el interior del país han sido empujados por el problema económico, y en la década del 80 por el fenómeno del terrorismo. Esta situación, evidentemente, ha obligado a la ciudad de Lima
acoger a miles de personas. Y entonces la ciudad no ha estado preparada. No crece, digamos, crece desordenadamente en forma horizontal y no tiene vías amplias, rápidas, simplemente sin ningún diseño urbanístico. A eso se suma el número de vehículos. En el año 90 teníamos aproximadamente 650.000 vehículos en todo el Perú, 450.000 circulando por las calles de Lima. Actualmente tenemos 2.200.000 vehículos en el Perú y 1.200.000 vehículos en la ciudad capital, de modo que ha crecido enormemente el parque automotor. A esto sumamos la normatividad. Desde el año 99 en nuestro país rige la Ley 27181, es la ley marco que regula el tránsito y transporte terrestre. Esta ley establece 6 autoridades a cargo del tránsito y transporte: el Ministerio de Transportes, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, la Policía Nacional e Indecopi. Las primeras 4 tienen responsabilidad de gestión, son quienes administran, quienes autorizan el transporte. Tienen responsabilidad normativa, pueden generar normas, ordenanzas en su propia jurisdicción, y el MTC, por supuesto, decretos supremos de carácter nacional. Tienen responsabilidad de control y fiscalización. La Policía Nacional coadyuva a esas 4 autoridades, pero tiene a su cargo la responsabilidad de denunciar las infracciones al tránsito, solamente al tránsito, porque a partir del 2001, transporte está a cargo de los inspectores de transporte. A eso, solamente dos puntitos: la informalidad de parte de todos los operadores de los diferentes servicios, y a ello tenemos que sumar finalmente la carencia de cultura vial. Todos estos factores generan el caos que impera actualmente en el país. Hay una anarquía total en relación al tránsito y transporte, y como consecuencia son los accidentes de tránsito. Las cifras que usted ha dado son cifras absolutamente todavía no reales, o sea, mucho mayor. El Instituto Nacional de Estadística ha señalado que en el año 2012 han fallecido 4.050 personas 4.000 en todo el Perú. ¿El 2012? En el 2012. Y se prevé que en el 2013 se va a superar esa cifra. Son 86.000 accidentes de tránsito, 45.000 lesionados. De modo que la cifra es enorme. Nuestro país está reconocido como el país en el que ocurren el mayor número de accidentes de tránsito en el sector. Caramba. La verdad que es una estadística bastante lamentable para nosotros los peruanos, ¿no? Y que lógicamente tenemos la obligación, todos los peruanos posiblemente, tratar de revertir, digamos, esta situación, yo diría, triste, ¿no? Para todos los connacionales. Un poco lo que comentaba, las 6 autoridades, digamos, que tienen que ver con sus intervenciones para ordenar este tema, por ejemplo, del tránsito. Parece que en el Perú tenemos en ese sentido experiencias bastante negativas, ¿no? Porque usted sabe, por ejemplo, el último accidente que hubo en el distrito de Ventanilla, ¿no? Donde hubieron varios muertos. Todas estas autoridades que usted ha citado, entre ellos, pues, como si se echaban la culpa y al final no había un responsable, digamos, de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que en lugar de que hayan gobiernos regionales, gobiernos municipales, Ministerio de Transportes y tantas, digamos, organizaciones que al final ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿usted no cree que una de las salidas, digamos, para evitar un poco esta situación caótica que estamos viviendo como país, habría otra manera, por ejemplo, de tener una sola autoridad autónoma? ¿Qué le parece esa opinión? Desde luego. A ver, naturalmente, frente a todo este problema, para solucionar esto, tiene que haber necesariamente una sola autoridad. Claro. Ya hay un proyecto de ley, nosotros hemos hecho el año pasado con otras organizaciones más, hemos alcanzado este proyecto para que el Congreso de la República finalmente lo discuta. Pero hay algo más. En el caso de Lima y Callao, ya la ley del 27181 del año 99 prevé que cuando la ciudad es contigua debe haber una gestión común. Lima y Callao están juntos. Están pegados. Solamente se pasa de una vereda a otra y estamos en la otra provincia. Es una sola ciudad. Claro, quiere decir que desde el año 99 debería haber una sola autoridad.
y ningún alcalde ni de Lima ni de Callao han tenido la capacidad, el desprendimiento de decir, bueno, cumplamos con la ley y hagamos una gestión común en la ciudad metropolitana. Ahí vemos cómo las decisiones políticas se imponen frente al criterio técnico. Y lamentablemente eso es uno de los problemas que se tiene que superar. Es decir, el hecho de que tengamos tantas autoridades es una de las razones de que el problema sigue latente, y no solamente eso, no sabemos lo que va a ocurrir realmente más adelante. Claro, claro, y eso pues se prevé. Entonces, desde acá aprovechamos pues esta pequeña salida que tenemos al Perú, ¿no? Pero que de alguna manera estaremos dando nuestro granito de arena, es en ese sentido, hacer un llamado a las autoridades que de una vez por todas se pongan de acuerdo. Y esto no solamente es el tema del tránsito, no es nuestro tema, pero el caso, por ejemplo, de los accidentes que se generan también acá en la Costa Verde, ¿no? En los acantilados de la Costa Verde, con muertes, sucede prácticamente lo mismo. Y lógicamente, ese tema es lo que genera la informalidad también que usted comentaba, ¿no es cierto? Porque no hay ordenamiento, ¿no? No hay autoridad, mejor dicho, ¿no? Efectivamente. Ahora, si nos trasladamos ya al transporte en sí, a partir del año 90 se cambia, como sabemos, nuestra constitución política y se impone en nuestro país el libre mercado. Perdón. Entonces, antes eran cooperativas, comités, había una empresa de propiedad social, había una empresa en Atruperú, que era una empresa paramunicipal. Todas estas empresas tenían la característica de ser propietarias de las unidades vehiculares. Sí. A partir del año 90, cuando se libera el transporte, se liberan las rutas, se constituyen empresas sociedad anónima. Y lamentablemente estas empresas dejan de ser propietarias y se convierten en ser afiliadoras. Y ahí parte todo el problema. De las de menos de 30 empresas que teníamos en el año 90, ahora son más de 350 empresas, sin capital social, sin ser propietarios de las unidades vehiculares. De ellos no tienen, el gerente de esa empresa no tiene un poder real ni sobre los vehículos ni sobre los operadores. Entonces, la consecuencia es lógica y natural. Si ese gerente no puede administrar ni a la flota ni al personal, pues tenemos en las calles el caos que impera. Hasta la semana antepasada, hace 15 días, el alcalde del Callao, el gerente de transporte del Callao, igualmente Supar, la gerente de transporte de Lima, dijeron que no podían sancionar a las empresas porque tenían una concesión, se atentaba contra la inversión privada, etc. Nosotros, en otro medio de prensa, en radio programas, hay que decirlo, en dos programas de eso dijimos, no señor, dijimos, está el artículo 49 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, y si no sancionan es porque no quieren sancionar. Claro. O sea, la ley está dada. La ley está dada. Ese es el gran problema. Y a la semana siguiente, oh milagro, Callao sancionó a la empresa Orión. Entonces, el problema está que nuestras autoridades no ejercen la autoridad. Falta de autoridad, como se dice. ¿No? Caramba, doctor, qué interesante, ¿no? Lamentablemente el tiempo se nos pasa muy rápido cuando son cosas más importantes. Así que, mis amigos, les pedimos un par de segunditos para hacer un pequeño corte. Queridos colegas, estimados amigos, fíjense qué interesante conversar esto. Posiblemente, doctor Quispe, lo voy a comprometer para que tengamos una segunda oportunidad, porque me gustaría hablar también de las carreteras, de los pavimentos, cómo es que se generan también muchos accidentes por ese sentido. No hay auditoría vial en las carreteras. Así es. La plataforma no es suficiente. Sí. El radio de curvatura, igualmente, los vehículos son de mayor dimensión. Sí, el tema de los famosos, pues, rompemuelles, ¿no? Han puesto rompemuelles, que llamamos, ¿no? Dios mío, sí, pues, ¿no? O sea, esos desaciertos son fatales. Sí, y tenemos normatividad, como usted decía. Ya que hablamos de la normatividad, al inicio del programa nos comentó de la ley 2781, que es prácticamente ya desde el año 90, y me imagino que como toda ley pues ya está quedando un tanto obsoleta, ¿no? Sin embargo, hace muy pocos días se da el decreto supremo 003, donde entiendo que digamos, de los cambios importantes es el mayor rigor, digamos, la mayor
las penalidades más drásticas que se están generando. ¿Nos podría hacer un contexto muy general, más bien en todo caso, de la parte de la normatividad y luego complementamos pues cómo se podría hacer para mejorar teniendo esa herramienta legal, digamos, que permita mejorar esta, ¿no? Desde luego, efectivamente, frente a la presión de la ciudadanía, a la indignación que han mostrado todos los habitantes de Lima frente a los últimos accidentes que a diario ha ocurrido. Con muertes permanentes. Con muertes. Y la muerte, por ejemplo, el accidente que usted hizo referencia de Ventanilla, ¿no? Que es un distrito de Lima para los amigos que no Así es. Lima. Eso, por ejemplo, nos puede servir de ejemplo. Ventanilla es un distrito que está en el Callao. Es una vía importante que une el primer puerto con la carretera Panamericana Norte. Sí. Esa vía es una gradiente cuando bajó, es una bajada grande por donde bajaba el camión. ¿Por qué ocurrió el accidente? El conductor, la licencia de conducir era profesional A3B, es decir, para conducir tráiler. Pero el día 19 de noviembre recién adquiere esa licencia de conducir. O sea, el chofer era nuevo. No tenía experiencia alguna. Claro. Era el primer viaje que hizo de Paita a Lima, llevando un camión, y este camión no era un camión con cualquiera. A este camión le aumentaron otro eje, es decir, le aumentaron el peso. El peso, lógico. Y los frenos de ese vehículo, que probablemente tal vez hayan sido, tenían los frenos para el peso original, y no para el suplemento, digamos. El suplemento. Peso, ¿no? Y probablemente este conductor o venía cansado, porque venía ha viajado desde Paita hasta Lima. Que son 1.500 kilómetros. Con 1.500 kilómetros. Él dice que durmió en 3 horas en Chimbote. El hecho es de que cuando ocurre el accidente no pudo controlar el vehículo y han muerto 9 personas en un solo acto. Muy triste, ¿no? Muy triste, sí. Entonces, usted me dice, ¿en qué consiste este cambio? El Decreto Supremo 003 ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir. En el Reglamento Nacional de Tránsito hay 2 cambios que nos parece fundamental. Nosotros veníamos pidiendo reiteradas veces que se modificara la infracción M1. ¿Qué es la infracción M1? Consiste el hecho de conducir en estado de ebriedad, con límites, superando los límites permisivos, es decir, 0.5 gramos de alcohol en la sangre para conductores de vehículos particulares, 0.25 gramos de alcohol en la sangre para conductores de vehículos de transporte público, es el límite máximo. Cuando se supera ese límite, hay sanciones administrativas y se constituye en delito. El delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, así señala el Código Penal. En la sanción administrativa consistía una multa de una unidad impositiva tributaria, 3.800 soles. Digamos $1.200, ¿no? Para algo que se lo vende afuera. Así es. Luego, la sanción administrativa era la cancelación de la licencia de conducir por 3 años. Quiere decir que al cabo de 3 años, después de haber atropellado o motivado la muerte, qué sé yo, en estado de ebriedad, al 3er año se le volvía a entregar la licencia de conducir. Esto ha sido cambiado. En adelante, desde el día de anteayer, cualquier conductor que supere los límites de alcohol y cause no solamente lesiones graves o muerte, cualquier accidente, por más mínimo sea, va a ser sancionado con la cancelación definitiva, de por vida, de la licencia de conducir. Esto nos parece muy bien. Pero también en este mismo Decreto Supremo se ha puesto algo que también nos parece drástico, de repente excesivamente drástico, pero confiamos que los conductores entiendan que es por la seguridad vial. Quien participe en un accidente de tránsito, así en estado de sobriedad, pero transgrede la norma, se pasa la luz roja, cruza en la luz ámbar, adelanta indebidamente o va a exceso de velocidad, transgrede el reglamento, igualmente se hace pasible a la cancelación definitiva de su licencia de conducir. Claro. Porque está transgrediendo las reglas de tránsito. Naturalmente. ¿No? Se pasa una luz roja. Sí. Y hay muchos accidentes por eso, ¿no? Porque intempestivamente pues no respetan la luz roja, y bueno, más que todo pasa con nuestros amigos los transportistas los de transporte público, y lógicamente se van encima de los vehículos, que hubo un vehículo que puede estar pasando. Estos días hemos sido testigos de todo lo que ha ocurrido. Sí, cierto, ¿no? Cierto. Entonces, ¿y usted qué cree? Usted que conoce tanto, digamos, tanta experiencia tiene en esto, ¿usted cree que con haber puesto estas leyes, digamos, más drásticas,
efectivamente podamos lograr, porque también ahora nos hablaba de la cultura, pues, de las personas, ¿no? Del aspecto cultural, de la formación, posiblemente del respeto, los valores inclusive que tiene que ver con esto. ¿Usted cree que con esto podamos tener por lo menos una mejora en el problema? Ninguna norma, ninguna de por sí va a cambiar la conducta del ser humano. Es necesario que el hombre tome conciencia de su rol, y eso es un proceso, y ahí viene la educación. Es decir, tiene que haber un proceso de educación en la ciudadanía, y esto hay que empezar de tierna edad. Está en el Congreso de la República el proyecto de ley para incorporar en la currícula de los escolares el curso de educación vial para que lo hagan en los niveles inicial, primaria y secundaria. Eso es importantísimo. Si se lograra eso, yo creo que los ciudadanos del futuro van a crecer ya con un conocimiento de las normas, y eso puede contribuir. Necesariamente necesitamos que las sanciones sean drásticas, pero también sean efectivas. Porque estas sanciones que antes han existido y aún siguen existen, incluso el Código Penal señala pena privativa de libertad, pero no hay un solo preso por haber consumido licor. Entonces, tiene que darse las dos cosas. Las sanciones, por más leves sean, deben ser cumplidas. Y si son severas, igualmente sancionar. Y por otro lado, hay que educar a la población. No hay otro camino. Así es. Porque acá inclusive pues es la dupla, ¿no? Es la dupla peatón-vehículo, ¿no? Porque también no sé si el mayor porcentaje de accidentes lo genera el peatón también, me parece. ¿Qué estadística usted maneja en eso? En las estadísticas, los accidentes de tránsito en primer término es por exceso de velocidad. El segundo es por imprudencia del conductor. El tercero es la ingesta de licor. En esta ingesta de licor está comprometido el conductor y el peatón. Del 100% de atropellados, el 50% es por responsabilidad del peatón y se encontraba en estado de ebriedad. Estamos hablando de 50-50 más o menos en cuanto a responsabilidad. Claro, y son peatones en estado de ebriedad. En estado de ebriedad. Sí, ¿no? Es tremendo. Pero dentro del 50% me imagino también peatones que no necesariamente han estado llevando licor. Claro, hay peatones imprudentes, ¿no? Que cruzan debajo del puente peatonal o por la mitad de la calle. Las luces del semáforo es para todos, no solamente para el conductor. Todos tenemos que respetar las luces del semáforo. Fíjese, bueno, se nos han quedado algunos puntos en el tapete, como por ejemplo el sistema interconectado del transporte que debe darse, pero yo creo que vamos a tener una nueva oportunidad. Agradeciéndole, doctor Luis Quispe, por su presencia acá en nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Si pudiera dar una especie de conclusión de lo que hemos conversado, ¿no? Y de repente, no sé, pues algunas palabras que de alguna manera lleguen un poquito a mayor profundidad de la gente y tengamos más cuidado, digamos, en el tema de seguridad. Yo creo que hay que entender que la seguridad vial corresponde a todos, no solamente a las autoridades ni a las entidades comprometidas. Cada ciudadano debemos tomar conciencia de nuestro rol. Si somos peatones o conductores, entendamos que la vía es un espacio común que pertenece a todos, no solamente a uno. Una vez que pasamos del umbral de nuestra casa, ya estamos en un espacio común. Los peatones debemos caminar solamente por la vereda, los conductores solamente por la calzada, y las señales que están a nuestro alrededor es para que observemos, seamos conductores o peatones. Especialmente los adultos, seamos cuidadosos en utilizar la vía y los medios de transporte para ser un ejemplo de los niños. Pero lógico. Bien, mis amigos, como ustedes verán, este ha sido un programa un poco diferente a los anteriores. Los anteriores siempre hemos hablado de temas técnicos, ¿no? De nuestras carreteras, de nuestros pavimentos. Pero yo creo que este es muy importante porque estamos hablando de la vida de las personas. Queda abierta, por favor, doctor Quispe, la invitación, ¿no? Pendiente también. Muchas gracias. A ver si continuamos hablando de repente en un próximo programa, ya en sí de las carreteras orientadas a este problema, digamos. Con todo gusto. De los accidentes. Con ustedes, mis amigos, agradecerles como siempre. Gracias por estarnos siguiendo permanentemente, amigos del Perú, amigos del extranjero. Cualquier cosa tienen el espacio para sus comentarios, ¿no? Que los esperamos. Estaremos con ustedes, o estaré con ustedes con un nuevo invitado, nuevamente con el doctor Quispe, en la próxima oportunidad. Con su permiso.